This meeting is being recorded. Dice que más o menos Ana. Pau y Brenda. Apenas lo estoy abriendo. Ok. Bueno, la versión que aplicamos, y de hecho varios psiquiatras coinciden, que la del DSM-4 era la más fácil del mini. Entonces imagínense si era la más fácil y de repente hubo ciertos errores, entonces la nueva es otro reto. Pero, o sea, ya puliendo esas dudas del primero, creo que está súper bien ya que nos concentremos, ¿vale? Entonces, ahorita voy a poner ¿cómo se llama? El que les mandó Felipe. Y para que lo chequemos juntas, ¿ok? Y bueno, mencionábamos que efectivamente un error constante fue el no saber qué hacer con el no con la flechita, ¿verdad? Entonces, el no con la flechita indica que pasáramos al siguiente inciso, ¿ok? El siguiente inciso. Este es el nuevo, el que ya les llegó, ¿ok? Ahora lo que tiene, si se fijan, si los tienen los dos en comparación, van a fijarse que pues dice las mismas instrucciones, solamente si cambia en el trastorno obsesivo compulsivo. Ya hay otras derivaciones, pero en ese no nos vamos a meter mucho, ¿sale? Pero por ejemplo, empezamos con el primero que ya conocemos en el pasado, que es episodio depresivo mayor. Si se fijan, están dos hileras. Aquí en la pantalla están dos columnas y en una dice últimas 2 semanas y la otra episodio pasado, ¿ok? Bien, en las de episodio pasado quiere decir que puede ser hasta hace 2 años, 3 años, 4 años, ¿ok? Entonces aquí ya podemos contestar si sí o no, ¿sale? Bien. Y meramente, o sea, aquí como lo ven, es poner muchísima atención a las instrucciones. De hecho, la mayoría de ustedes que pudo tener una buena calificación, recuerden, no estamos estigmatizando las calificaciones, solamente sí, o sea, desgraciadamente tenemos que sacar un porcentaje por cada tarea, ¿sale? Entonces, pues eran 16 incisos y pues obviamente si eran 16 incisos y sacaron errores en varios incisos, pues iba haciendo como un ajuste del porcentaje de la calificación, ¿ok? Entonces, en la mayoría que noté de ustedes que sacó una mejor calificación, les puedo apostar que lo que pasó fue que pusieron más atención a las instrucciones, porque muchas veces contestaban por contestar, o sea, errores de dedo, por ejemplo, déjenme les abro el otro mini. Tenían muchos errores en cuanto a esta parte en la que decían, ay, conteste ahora la H4. No, pues se lo saltaban, ¿no? Entonces fue así de, ok, entonces están saltando esas instrucciones que ya están escritas. Entonces, ¿qué me da a notar con eso? Que no están leyendo adecuadamente, ¿ok? Entonces, ese va a ser como su target. Sí, que cuando lo estén aplicando, de cuando lo estén leyendo, revisando, sean conscientes de lo que les dice pues el mini. Este es el pasado, que ya es el que hicieron. Sí. Por ejemplo, en este era muy claro que decía no y era meramente esta parte de decir, ¿sabes qué? Aquí era pararle, ¿no? Pararle y irnos al otro inciso. Si estamos en el A, nos pasábamos al B. ¿Ok? Entonces, si ven la flechita arriba de la respuesta, ¿qué quiere decir? Que nos pasamos al otro inciso. Otro error era en el H. Le pasamos en el H. Aquí está. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, comenzamos acá. En este último mes, ¿ha estado usted molesto con pensamientos recurrentes? Si es no, y aquí tiene una flechita, H4. Entonces, era pasarse al H4. Este es el H4. ¿Sale? Entonces aquí era responder no, sí.
Y de esta, como todavía no tiene la flechita arriba, podemos pasar a la siguiente, que era codificó si en H3 o en H4. Si es sí, ok. Si es no, ahí paramos y vamos al otro inciso. ¿Sale? Si hubiéramos puesto sí, nos volvemos a pasar acá. ¿Sale? Y aquí hubiéramos puesto otra vez sí. Entonces, estos actos compulsivos interfieren de manera significativa. Entonces, aquí podemos poner no o sí, ¿vale? Entonces, hasta aquí, o sea, esta seguiríamos si hubiéramos respondido solo sí. Entonces, en el momento en el que vean uno con una flechita, ok, nos pasamos. Otro errorcito en el D. Ujú. En el D2. Checar, por ejemplo, en estos puntos, hay a veces subincisos, ¿ok? De cada inciso, por ejemplo, el D2 aquí sería, los subincisos serían el A y el B. Entonces, aquí hubo también esta falla en ese momento se siente excesivamente irritable. No, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que había que pasar? Es codificó si en D1 o en D2. Revisar esto, igual, pasar, ¿sale? Si hubieran respondido no, entonces, ¿qué hacemos? A la siguiente letra. Si hubiera respondido sí, ok, seguimos, ¿sale? Ese fue otro error que hubo. Y con el primer no que tengan, si es una primera respuesta, por ejemplo, en esta de la J, H, I, ay, ya me la pasé, ya. Maestra, Dígame, entonces de señorita. ahí hasta la E, ¿Mm? si ahí en el D3 hubiéramos puesto no, brincábamos hasta la letra E. Así es. Siempre y Ah, cuando tengan una flechita arriba del no, ajá, hay que brincar al siguiente inciso. Pero ok. si tienen una flechita y tienen una referencia ahí al lado que diga ve al H4, ve a tal, es ir a ese ítem que está pidiendo. Pero si no tienes especificación, es brincar a la otra letra. ¿Va? Bien. En la J, sí. Por ejemplo, si luego es no, nos vamos a ir al siguiente. ¿Sale? O sea, en el primer no, nos vamos. No importa que sea en la primera respuesta. ¿Ok? Pero si hubieran dos preguntas que las dos dicen no con una flechita arriba, no nos esperamos a seguir a la otra. Con la primera no con flecha nos vamos al siguiente inciso. Hubo también errores de que se los olvidaba contestar el siguiente ítem y eso, y no tenía esa flechita. Entonces, por eso les digo que es mucho de leer detenidamente. ¿Ok? Entonces, cuando le estén revisando, cuando le estén autoaplicando, sí, por favor, chicas, o sea, de verdad, noten que no se salten ninguno y que de verdad, aunque no les quede claro a lo mejor esa pregunta, vuelvan a leer y se regresan a seguirla aplicando. ¿Sale? Bien, esas fueron las que fueron más comunes, ¿ok? A cada una le entregué los resultados. Hubo algunas chicas de ustedes que les pedí de favor que me contactaran para poder agendar alguna sesión, ¿sale? ¿Por qué? Porque dieron resultados y dieron resultados que hay que evaluar con una entrevista. Yo le decía, pues ahora sí que a nuestro jefe que nos checa la calidad académica, que nos checa pues cómo están los residentes, los estudiantes, practicantes y demás, qué hacer con ciertos resultados. ¿No? Entonces hablábamos de que no es solamente abrir una caja de Pandora, aunque ustedes le estén haciendo por cáliz, y nomás decir, pues muchas gracias, ¿no? Sino también se incluye esta parte de decir, pues bueno, si detectamos que hay ciertos diagnósticos, es corroborar que efectivamente se haya autoaplicado bien para que no haya justamente como esta falsa, un diagnóstico falso, ¿no? Que es una impresión diagnóstica falsa. Entonces, sí les pedí por favor que me contactaran
Por favor, mándenme un mensajito. Creo que no tienen mi teléfono, pero se los anoto aquí. Y tal cual, ahí está. Entonces me manda mensajito y vemos la manera de que agendemos una sesión de esa valoración. ¿Sale? Porque no me voy a quemar con ustedes ni nos vamos a quemar con ustedes con decirles, sí, ese es su diagnóstico. No, hay que darle un poquito más de seguimiento. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿quedaron claros en qué errores tenían normalmente en el pasado mini? Ujú. Ok. En el nuevo mini se agrega esta otra que dijimos. Por ejemplo, siguen estas mismas preguntas que les va a decir sí o no. ¿Sale? Clasificó 5 más respuestas en A1 o en A3. A1, digamos que es esta. Ujú, acá. ¿Sale? En estas, A1 y en A3. ¿Ok? Entonces, clasificó 5 más respuestas en A1 o A3 como sí y clasificó la A4 como sí para ese periodo de tiempo. ¿Ok? O sea, chequen que sean incluidos ambos criterios. Que sí hayan, en total, por ejemplo, aquí les dice que sumen la A1 y A3. Porque también había otro error de otra autoaplicación en la que se fueron de filo y sumaron de todos los incisos, cuando no era el sumar todos esos incisos, solamente era de un inciso. Entonces, pues obviamente se autodiagnosticaron ahí, pues sumando esa de más. ¿Ok? Entonces, por eso les pido, sigan instrucciones. Si aquí les está diciendo que en la A1 y en A3 se suman 5 o más respuestas, sería así. Clasifico la A4 como sí. Ok, si en alguna de la A4, en la A4 es esta, por ejemplo, si hubiera dicho sí, ujú, ya hubiéramos entonces aplicado aquí, sí, ¿no? Seguir estas otras respuestas y así sucesivamente. Ok. Suicidalidad, igual. Todas, la verdad es que estoy muy contenta en esta parte porque aparentemente, pues ahí vamos echándole ganas a la vida a todas y eso me da gusto, pero lo aplicaron todas, les fue muy bien. En esta parte siguieron esas indicaciones y se me hizo así como importante, ¿no? Como que yo creo que vimos la palabra suicidio y dijeron, sí, la tenemos que ser demasiado conscientes porque si no vamos a casi casi a merecer hospitalización, ¿no? Pero sí, la hicieron bien, chicas, ¿sale? En esta está más amplia, si se fijan, déjame pongo esta. Mm, Vamos a buscar la de suicidio. Mm. Ay, no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La de suicidio es muy leve en la pasada, ¿ok? Y entonces, si le damos a la nueva, es esta. En el último mes, ¿sí? Sufrió algún accidente, planeó o tuvo la intención de lastimarse, tuvo la intención de morir, pensó que sería mejor estar muerto, pensó en hacerse daño y aquí lo sigue clasificando. Si respondió no a la B2, pase a la B4. Si respondió sí, pregunte frecuencia e intensidad. Frecuencia e intensidad. Frecuencia aquí lo dice cuestión de tiempos. Intensidad, qué tan intenso fue esa idea, ese deseo, ese pensamiento, ¿no? O sea, porque una cosa es que digan, bueno, fue como una fantasía, fue como algo que dije, bueno, pues se me ocurrió random, ¿no? Entonces podía ser leve, moderada o grave. Ujú. Y seguimos, por ejemplo, aquí te lo dice, ¿no? Si respondió no a la B2 y a la B3, o sea, si en las dos respondió no, pasemos a la 4, ¿ok? Y ya esclarece este punto, ¿sale? Entonces, seguimos. Si se fijan, esta sigue, 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 no hay ninguna flechita, ¿sale? Solamente hay que seguir bien, les digo, las instrucciones, ¿ok? Entonces,
Al final, pues obviamente ustedes van a ponerle ahí, aquí vienen los puntos, cuánto es lo que, cuánto fue baja, moderada, alta, ¿ok? Episodios de manía, si se fijan, vuelve a aparecer la flechita. ¿Y qué dijimos? Si es la flechita, aunque estén en la C2, no pasamos a la C3, nos pasamos a la siguiente letra, ¿sale? Entonces, chequen ahora ese nuevo. Ahora, chequen la manera en la que lo puedan como aplicar, ¿sale? Ese sería como su segunda chance. Si tuvieron una calificación como pues muy bajita, es su oportunidad para pues reponerse. Y sigo viendo las dudas, ¿sale? Ok. De lo que acabamos de revisar, chicas, de lo que acabamos de ver meramente de lo del mini, díganme cómo están, tiene coherencia lo que acabo de explicar, tuvieron otras dificultades en seguir las instrucciones o algún comentario sobre el mini. Angie. Yo la verdad la pasada no entendí eso de brincarnos al siguiente inciso. Yo Ujú. lo hice 2 veces, la primera vez sí lo hice brincándome al siguiente inciso y luego la clase pasada entendí que no era así y lo volví a hacer y lo hice mal. Pero bueno, ya ahora sí lo voy a hacer más a conciencia y, y leyendo todo detenidamente para no estarme brincando de más ni de menos. Exacto. Ok, y ahora que estamos como contestando esta parte, ¿te queda un poquito más claro o todavía hay alguna duda? No, me queda claro, nada más esa parte donde dice que si fue episodio reciente o episodio pasado, ¿tenemos que contestar alternadamente las dos? O sea, las dos se responden si es que en el pasado sí estuvo, porque hay personas que nos van a decir, o incluso nosotras mismas diríamos, pues no, nunca lo he vivido, ¿no? Entonces no tendríamos por qué palomearnos si en el pasado, pues eh, no lo hubo, ¿no? O sea, ahí nomás es poner el no directamente. Si en algún momento de su vida sí pasó, pues ahí se palomea en sí. Pero en realidad, o sea, es como hacer un poquito más de exploración. Por eso está, digamos que más preciso el actual. Ujú. Ajá. Ok. Entonces, lo más pasado son 3 años, más de 3 años ya, ¿no? Recuerden que los diagnósticos, por ejemplo, de bipolaridad, sí puede ser que sea después de los 18 años, ¿vale? En trastornos de personalidad, 18 eh, también para adelante. Pero si, por ejemplo, es en el episodio depresivo, sí puede contar, o sea, que haya sido hasta 10 años atrás, ¿no? O sea, en infancia, porque si hay una depresión infantil, si hay trastornos de ansiedad en pequeños, de angustia, ¿no? Y estos dos diagnósticos es viable, ¿sí? De que digan más de tantos años. Pero los demás, si la persona a lo mejor tiene 18 años y les dice, no, pues es que fue a lo mejor hace 2 años atrás que tuve estos síntomas de lipomanía, ¿ok? Entonces no se tomaría en cuenta esa parte, ¿sale? Se tendría que ser justamente en el mismo año, ¿sale? Ok, bien. El día de hoy tenemos programado el ver Ay, ¿por qué dice pause? ¿Sí lo ven? Sí, ¿no? Ok. El cuestionario de trastornos del humor. Ok. El cuestionario de los trastornos del humor se va a complementar cuando hay estos diagnósticos de un trastorno de episodio hipomaníaco, maníaco o trastorno bipolar. ¿Ok? Entonces, ahora sí que nos vamos a apoyar también en este y también en este. ¿Ok? Bien, chequémoslo. Ujú. Por ejemplo, lo que dice de este nuevo cuestionario es a identificar o asegurarnos o reasegurarnos de los
pacientes con trastornos bipolares. Es autoadministrado, ¿sí? Y bueno, se va a categorizar con si es grave o no es grave, si puntúa o no puntúa. Y esto es meramente a estas, como lo pueden ver. ¿Qué hay en la pregunta 1? O sea, en esta, 7 de 13 respuestas positivas es sí, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13, ¿ok? Entonces, aquí en este momento, igual y si pueden estarlo como autoaplicando en este momento para que más o menos lo vayamos entendiendo, porque recordemos que la práctica es lo que nos va a tener como más consciente la autoaplicación. Entonces, por ejemplo, la primera sería, ¿ha tenido alguna vez algún periodo de tiempo en el que no estaba en su estado habitual? Y ese es como la intro, ¿no? Y se sintiera tan bien o tan hiperactivo que otras personas han pensado que no estaba en su estado normal o que estaba tan hiperactivo que tenía problemas, ¿sí o no? ¿Ok? Igual, la otra, estaba tan irritable que gritaba a la gente que o se ha peleado y discutido, ¿sí o no? ¿Ok? Se sentía mucho más seguro que normalmente, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, no sé si se las están aplicando. Angie sé que no, va manejando. Pero ustedes, chicas, ¿la están checando para checar cuánto puntuamos? Ok, bueno, entonces se los voy a dejar aquí un ratito y ustedes me dicen cuando terminen. Me levantan ahí la manita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo en la primera, en la parte 1, yo saqué 2 sí. Esta no tiene ninguna instrucción de parar, ¿ok? En la 2, si ha respondido sí a más de una de las cuestiones anteriores, han ocurrido de estas durante el mismo tiempo. Puede ser sí o no. En la número 2. No. Después en la 3. ¿Cuánto problema le ha causado alguna de estas cosas en el trabajo, problemas con la familia, el dinero, legales, metiéndose en discusiones o peleas? Ujú. Sin problema, o sea, pasa de ser percibido, pequeño, moderado o serio. 4. ¿Ha tenido alguno de sus parientes, sí, alguna enfermedad tipo maníaco depresiva o trastornos bipolar? Ujú. Sí, ¿no? 5. ¿Le ha dicho alguna vez un profesional de la salud que usted tiene una enfermedad maníaco-depresiva o trastorno bipolar? Sí y no. ¿Ok? Pues hasta ahorita no me salió, pues solamente en este me habían salido 2 y en esta ya fue en no. Entonces ya ahí como se descartó, como quien dice. Sin problema fue mi respuesta.
Esta también sería no. Y también esta sería no. ¿Ok? Ok. Vamos. ¿Ustedes ya terminaron, chicas? Ok. Ana, ¿me puedes decir cómo quedaron? Pues yo nada más en la primera pregunta di a 2 sí, en la respuesta 2 sería no, y la 3 sin problema, la Ujú. 4 no, y la 5 no. Gracias, Ana. Ok. Pau y Brenda, ¿me pueden dar sus respuestas, por favor? Perdón, maestra, hablé y le dije todo, pero no estaba metida en esta Yo me cuestión. quedé así de, pues todavía la está terminando. ¿Qué está No, apenas pasando? nos dimos cuenta, perdón. No te Yo soy preocupes. Brenda. Le Gracias, Brenda. decía que en la primera pregunta yo solamente tuve un sí. Ajá. ¿Le tengo que decir en cuál? No, no te preocupes. Ah, ok. En la 2. En la 2 tuve no, Ujú. en la 3 tuve sin problema, Ajá. en la 4 tuve no y en la 5 tuve no. Ok, muchas gracias. Adelante, Bren. Yo soy Paola, maestra, Ay, perdón, Pau. y en la pregunta 1 tuve un sí, en la pregunta 2 fue no, en la 3 fue sin problema, en En la la cuarta 1 fue sí, ¿en cuántas? en una Ajá, en la 2. no, Ajá, en la 3 es sin problema, en la ajá. 4 es no y en la 5 es no. Gracias, Pau. Gracias, Bren. Ok. Gracias. Me voy a Eli. Elizabeth, ¿puedes contestar? ¿Pudiste contestar algunas? Porque te veo que vas en camino también. No te escucho, Eli. Estás en mute. ¡Ay, Buenas estás en tardes, el tren! maestra. Sí, voy aquí no la escucho muy bien y tampoco traigo mis lentes, no la puedo ver bien, pero ahorita me conecto ya la sesión grabada. Sí, no te preocupes. Entonces, si quieres desconectarte sin ningún problema. ¿Vale? Gracias, Eli. Gracias, maestra. Ok. Ali, ¿cómo saliste tú? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. Bien, en la primera saqué una sí, en la segunda no, en la tercera sin problema, en la cuarta no y en la quinta no. Muchas gracias. A usted. Rocío, ¿estás por aquí? Rocío, dice que sí. Maestra, también voy en camino, pero mandé mis respuestas por chat. Ay, qué linda. Gracias, Ro. Ok, voy leyendo las del chat. Puso que sí en 4. 2 puso que no. 3 sin problema. 4 no. Y 5 no. Ok, ahora vamos a calificar. Bueno, en la pregunta 1, 7 de 13 respuestas positivas. Sí, sí. Entonces, todas, al parecer, ahorita con las respuestas que me dieron, ninguna obtuvo en esta parte criterios para decir, ok, va. En la segunda, respuestas positivas, sí. Hasta ahorita, ninguna de ustedes mencionó que sí, ni yo mencioné que sí, ¿va? Y la 3, respuesta moderada o grave. Entonces, todas pusimos que sin problema, ¿ok? Entonces, si no cumplen estos 3 criterios, ¿qué quiere decir? Que efectivamente no hay, lo que dijimos, estos rasgos de que sea
un trastorno bipolar. ¿Sale? Ok. De esta escala, chicas, ¿alguien tiene dudas? Dice Alicia que no. Angie al parecer no. Brenda y Pau, no. Ok. ¿Ana se salió? Ah, ahí estás, Ana. Aquí estoy, pero no tengo ninguna duda. Ok, gracias. Maestra, Dígame. eh, aquí también con estas respuestas, ¿se puede descartar un episodio de manía? ¿O es para Ajá. esto también? Así es. Ok, gracias. Ok. Justamente son las dos que vamos a aplicar cuando se sospecha de un episodio hipomaníaco, de un trastorno bipolar, ¿ok? Es este cuestionario de trastornos del humor y la escala de Jung para la evaluación de la manía, ¿ok? Incluso esta escala de Jung para la evaluación de la manía también se puede a veces corroborar. Bueno, es que no siempre es notorio, pero en esos pacientes que de repente dan espinita, ¿sí? Que están muy deprimidos, hay que checar si también estuvo en algún momento como esta contraparte, ¿no? Episodios en pacientes con depresión y con trastornos bipolares, episodios maníacos. ¿Sale? Si pueden observar, son preguntas sobre la euforia, sobre la hiperactividad, el impulso sexual, el sueño, la irritabilidad, la expresión verbal, los trastornos del curso del pensamiento y el lenguaje y los trastornos del contenido del pensamiento. ¿Ok? Entonces, hay que checarla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tratemos de contestarla ahorita todas, por favor. Aquí tengo yo mi libretita con sus resultados. En euforia, anteriormente hemos pasado por estas situaciones: ausente, posible o moderada o solo cuando se le pregunta, clara, aunque subjetiva y apropiada al contenido, o sea, optimista, seguro de sí mismo, alegre, ¿sí? Elevada o inapropiada, ¿ok? O sea, vamos a checar que la persona que está acudiendo con nosotros presenta estos rasguitos, ¿ok? Entonces, se puede como conjuntar con las preguntas de, ay, en algún momento te has sentido eufórico, ¿no? Y al mismo tiempo, nosotros poder hacer esa evaluación, ¿no? O sea, si está ausente efectivamente en la entrevista, eh, posible o moderada, o si solamente ahorita que le estamos preguntando la anotamos, ¿no? O sea, vamos a corroborar esto, lo que vemos con lo que nos responde también, ¿sale? En la hiperactividad, igual, vamos a checar si en algún momento, o sea, la persona la detecta, ¿ok? Y también nosotros a corroborar si sí o no está activa, ¿ok? Si está ausente en ese momento, si la vemos que está aumentada, ¿no? O sea, si está vigoroso, está hipergestual, que hay energía excesiva, hiperactividad fluctuante, inquietud, ¿sí? Y la última, agitación, hiperactividad constante, pero la diferencia aquí lo pone súper bien. En la 3 es que puede seguir instrucciones cuando se le pide que, por favor, guarde silencio o que, por ejemplo, respeta los tiempos de las preguntas que le estamos haciendo, que no interrumpe, ¿ok? Y la 4, esta en la que por más que le decimos que le estamos preguntando alguna cosa o que nos deje escuchar un poquito más lo que tenga que decir, o sea, si no puede ser calmado, ok, entonces es la 4, ¿vale? El impulso sexual, ok. El impulso sexual, ¿cómo podemos preguntarlo, chicas? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Ay, no todas. Preguntar si tiene actividad sexual. Ajá, ¿cómo pudiera ser?
Ay, no escucho, es que, a ver, dime, Angie. Bueno, preguntarle si actualmente tiene pareja Ajá, y si tiene actividad sexual ujú, ok, o cuándo fue la última vez que tuvo pareja. ajá. Ahora, en esta no necesariamente tiene que tener pareja, ¿no? No, O sea, realmente sí hay cierto margen de pues parejas sexuales, ¿no? O sexo casual. Entonces, por ejemplo, decir esta parte, decir, pues, ¿cómo está su deseo sexual? Normalmente, ¿cuántas veces tiene relaciones sexuales? Si es como con mucho deseo, si no hay deseo, ok, si hay gusto, si a lo mejor se siente más bien cansado, ¿sí? Ahondar un poquito más en ese deseo sexual que tiene, en ese placer, ¿no? Que alcanza, ¿no? Y hay que checar también, como lo estamos diciendo, corroborarlo con lo que estamos diciendo nosotras y que está haciendo la persona en ese momento. Que nos diga, no, pues lo normal, ¿no? O sea, lo normal sería, cuántas veces por semana, ¿no? O de qué manera, ¿no? Entonces ya que diga, no, pues no sé, varias veces a la semana, a lo mejor una vez por día. Ah, ok, ¿no? Y si la persona, por ejemplo, se estuviera tocando, estuviera como muy hipersexual, o con el contenido de que, ay, pues voltea a ver a alguien y pues denota como ese líbido, ¿no? Aquí lo estaríamos corroborando. Aunque la persona diga normal, pero si vemos que está esa parte libidinosa, esa parte en la que pues está como hablando pues con ciertas connotaciones sexuales, ¿ok? Podemos ponerle posible o moderadamente aumentado, ¿sale? Hay personas que sí nos van a responder, pues así como que, uy, sí, padrísimo, y entonces, y más si están en esa fase de manía, ¿no? Uy, sí, entonces, no, pues conocí a tal persona y padrísimo, el mejor sexo de mi vida, y es que también he estado con fulana, con perengana, ¿no? Y empiezan como esta parte, ¿sale? O sea, claro, eh, aumento al preguntar, ¿sale? Referido como elevado de forma espontánea. Ok, contenido sexual del discurso, preocupación por temas sexuales. Por ejemplo, decir, no, pues es que a lo mejor anteriormente no tenía muchas veces sexo, pero pues de repente, pues ya la verdad es que me ha acostado con cierto número de personas o pues ya hasta tengo pues sexo casual porque encontré una aplicación, pero pues sí me saco de onda porque yo no era así, ¿no? O sea, que también ellos lo noten. ¿Ok? Entonces también como ese estira y afloja de esa persona que estamos entrevistando y que estamos evaluando, que a lo mejor de repente dice así como, sí, está bien a gusto o está bien padre o sí, estoy satisfecho, pero pues es que a veces no está tan padre, ¿no? O sea, cachar esa parte. Por eso es la comunicación verbal y no verbal, ¿ok? El sueño. El sueño, ¿qué quiere decir? Si el sueño no ha estado como reducido, ¿ok? O sea, decir, pues bueno, estoy normal, estoy durmiendo mis horas, si estoy durmiendo menos, si estoy durmiendo más, pero, por ejemplo, eh, bueno, a lo mejor estoy poniendo ejemplos muy extremos, pero en hospitalización hay veces que le decíamos, ay, ¿tiene sueño? Y se estaba cerrando los ojos y decía, no, me siento con mucha energía, usted pregúnteme, no sé qué, bla, 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 bla. Y tenían como ese discurso, esa verborrea y con los ojos cerrados. Entonces uno se queda así como que, ay, bueno, entonces, ¿cómo es posible, no? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ana o Ali? Ah, ok, bien. Disminución en menos de una hora. Si solamente ha disminuido una hora su sueño, a lo mejor se está levantando una hora antes, ¿no? Si entonces de dormir 7 horas, entonces ya está durmiendo solamente 4 o 5 horas, ¿ok? Refiere a disminución de la necesidad de dormir. Yo no necesito nada para dormir, para recuperarme, ¿ok? Yo no necesito, nada
pues no, la verdad es que me sobra energía, ¿ok? Y la 4 niega necesidad de dormir, ¿no? Ok. Pasamos a las siguientes, son 8. Irritabilidad, ¿va? Si está ausente, si la persona pues dice, pues no, no me sentí irritable y tampoco lo ven o la ven con esta irritabilidad. Subjetivamente aumentada, ¿qué quiere decir subjetivamente aumentada, Alicia? Pues que haya aumento, pero no necesariamente que se presente la irritabilidad, que esté como muy sensible, muy, sí, fácilmente se puede molestar. Dime un ejemplo de algún usuario o alguna usuaria que te haya tocado. Con esta de subjetivamente aumentada, Ajá. cuando se le hace alguna pregunta de que si te enojas fácilmente, te irritas fácilmente, Pero más o de lo menos que así. tú ves. Cuando se hace la pregunta, pues casi siempre te dicen que sí o a veces que no, pero la, la, la apariencia o el gesto que dice el paciente a veces no concuerda porque a veces puede ser como muy tranquilo o a veces sí se molestan pues Ujú. con la situación que están viviendo. Si yo te pidiera que representaras una incongruencia en esta parte de irritabilidad, porque por ejemplo, para evaluar subjetivamente aumentada, ¿cómo se tendría que ver el usuario o la usuaria? O sea, si Pues sí, hicieras un tendría que, roleplay breve. ajá, eh, pues, pues a veces sí me siento enojada, pero otras veces no. Depende de lo que pase, me puedo molestar si me hacen enojar, por Ok. ejemplo. Gracias, Ali. ¿Ustedes alcanzarían a ver esa parte subjetivamente aumentada con eso que mencionaba Ali? Pau, Brenda, Rocío, Ana. Me voy a poner a preguntar por dedazo. Brenda, ¿alcanzas a ver esa parte de subjetivamente aumentada? Mm, yo creo que no. Ok, muchas gracias. Ana, ¿cómo sería una persona que está con esta irritabilidad subjetivamente aumentada? Pues no termino de comprender muy bien cómo funciona esta parte de irritabilidad subjetivamente aumentada, pero me acordé de un paciente eh, que tiene diagnóstico bipolar y le estaba haciendo el estudio de actualización. Ujú. Entonces recuerdo que en algún momento en la entrevista que llevábamos, como que en algún momento tocó que si se sentía mal y venía a urgencias y qué podía pasar, entonces yo le decía que la atención aquí es de manera voluntaria. Ujú, Y pues me empieza a decir, sí, yo lo acepto y después como que sentí, pero yo considero que no debería de ser así, ujú. porque nosotros no tenemos este poder de decisión y entonces la familia se ve muy preocupada. Como que siento que me lo dijo en este tono un poco, o sea, aceptando sí un poco los criterios que manejamos aquí, pero Ujú. como con esa parte de irritabilidad, porque creo que me comentó, bueno, entre la historia que me comentó, decía que estaba en un episodio de manía cuando él vino a atención aquí, Ujú. cuando ingresó el paciente, entonces me expresó como esto, pero o sea, todo el discurso que mantuvo conmigo durante la entrevista se me hizo como muy bien, muy acorde, pero justo cuando tocamos como este tema, o sea, lo acepta, entiende que son parte de los criterios, me lo establece como bien, me expresa una opinión personal, pero como que yo noté esta parte, Ajá, que pudiera ser irritable, o sea, no sé, igual, o sea, yo todavía no lo termino de comprender, pero como que yo medio lo vinculé así, no sé si pudiera ser un buen exacto. ejemplo.
Exacto, Ana, muchas gracias. Me gustó mucho tu ejemplo porque honestamente es esa chispa de ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor alguien en el momento que dijiste, pues no, a veces sí, pero pues por ciertas razones, ¿no? Pero ahí te está dando como este cierre, entonces no se alcanza a ver muy bien. Pero por eso les digo, o sea, es algo que lo estamos congruenciando nosotros. Por ejemplo, si de repente, ay, ¿y se va a tardar mucho? O esto ya me lo terminamos, ¿no? Como ese tipo de comentarios se deja ver esa irritabilidad, ¿no? Entonces, subjetivamente aumentada no quiere decir que desde que llega ya se le ve como vulgarmente le decimos la zanca al pollo, ¿no? Sino ya es cuando estamos en la entrevista y estamos viendo estas fluctuaciones, ¿ok? Por ejemplo, esta otra, irritabilidad fluctuante durante la entrevista, episodios recientes de rabia o enfado. Hay personas que pueden solamente a lo mejor fluctuar, así como con el piquito breve, ¿sí? Porque a lo mejor se activó con alguna pregunta o porque ya vio que llevaba mucho tiempo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si va y viene decir, no, pues bueno, o sea, como personalizar bastante, pues estas actitudes incluso de lenguaje corporal, de que con monosílabos, ¿no? O sea, esas características que las mantienen varias veces en la entrevista, ¿ok? Predominantemente irritable durante la entrevista, brusco y cortante. Aquí sí o sí, aparte de estar irritable, ¿ok? Es muy brusca la persona. ¿Qué quiere decir brusca? ¿No? O sea, que de verdad está impulsiva, que está hasta, pues de repente hasta prepotente, hasta sangrón, sangrona, ¿no? O sea, que ya hay esta parte en la que no está, pues colaborando como muy gratamente, ¿no? Y cortante, monosílabos. Y, por ejemplo, pues ya grandes niveles sería hostil, no colaborador y entrevista imposible. ¿Qué quiere decir? No, no quiero. ¿Y qué me vas a preguntar? No, pues no. Entonces, o sea, esta parte en la que de plano nos van a decir, no, pues qué o qué, no. O sea, que a la primera ya luego nos están poniendo ese freno, ¿ok? Entonces, si se fijan, están cambiando los puntajes, ¿ok? Por ejemplo, en esta primera parte, ¿sí? Aquí al lado decía el puntaje. Y por ejemplo, ya pasamos esta segunda parte de la 5 a la 8 y ya están aquí otro nivel, ¿ok? Bien, expresión verbal no aumentada. Expresión verbal es meramente como estamos hablando todas aquí presentes. Las gesticulaciones que son congruentes en base a cómo estamos ahorita llevando la clase, ¿no? O sea, que estamos expresando cuando estamos, que estamos a lo mejor como usando cierto tono de voz, el contacto visual, estamos aquí, ¿no? Entonces, no aumentada sería justamente como estamos todas ahorita, ¿ok? Sensación de locuacidad. ¿Qué quiere decir locuacidad? Angie, ¿qué quiere decir locuacidad? Mucha palabrería, que habla y habla y habla y habla y habla y a veces es incongruente toda su habladera. Ujú. Entonces, ¿nos puedes dar un ejemplo como lo mencionábamos hace ratito con esta Ali de un tipo roleplay que te haya tocado con algún usuario o usuaria? Sí, por ejemplo, me tocó con el familiar de una usuaria que yo le hacía una pregunta y me cambiaba el tema y empezaba a hablarme del clima y luego me empezaba a hablar de su negocio pero es que llegué tarde porque fíjate que me encontré X cosa en el camino y le volvía yo a regresar sobre el tema, preguntarle sobre la investigación que estaba haciendo y él me decía, sí, pero espérame, ¿te acuerdas que te estaba platicando? Y seguía, hable y hable y hable y hable y pues casi fue nada más a que lo escuchara. Ok, gracias Angie. Rosy, bienvenida Maestra, dígame. Rosy. Gusto verte, por eso cuando prendiste la cámara te hice así. Este, la locuacidad ¿No me con el escucha? ejemplo. Sí, claro, ¿me escuchas tú? Rosy, ¿me escuchas? ¿Me escuchan las demás?
Maestra, ¿me escuchan? Sí, Rosy, ¿tú a nosotras? Mande, maestra. Sí, sí las escucho ya, maestra. Mande. Gracias. Con el ejemplo que nos dio Angie hace unos momentos, am, ¿tú notarías que esa es la sensación de locuacidad o sería alguna de las otras, la 4, la 6 o la 8? A ver, sí creo que esté en esta de la locuacidad, porque las otras es hablar claramente, aumenta con ritmo y cantidad, dificultad, o sea, verborrea. Bueno, quién sabe y también pueda entrar dentro de la verborrea ininterrumpible y continua. Creo que va más por ahí, por Ajá. por este punto. Gracias, Rosy. Sí. Ok. Entonces, chicas, recordemos que estamos aquí para aprender juntas, ¿ok? Entonces, estas observaciones es para que ustedes tengan mayor claridad. La verdad es que yo les agradezco que estén colaborando conmigo en hacer roleplay, ¿ok? Pero justamente se trata de tener una impresión diagnóstica de una manera pues fidedigna, ¿no? Que no nos agarren como pues en una zona en la que pues desconocemos. Entonces, la sensación de locuacidad sí tiene esa chispa que Angie mencionaba, pero el discurso es más congruente, ¿ok? El discurso ya, o sea, tiene un pensamiento circunstancial a lo mucho, pero no sería circunloquial y no sería desorganizado, porque si ya fuera desorganizado, ya entraría, o más, como lo estabas mencionando, ya entraría en forma fluctuante y verborrea ocasional o claramente aumentada en ritmo y en cantidad, ¿ok? Pero, por ejemplo, entonces sería, si lo digo como con esta energía, ¿alguien conoce, perdón de usar como etiqueta, pero pues no es etiqueta en mala onda, alguna persona hiperactiva? ¿Conocen alguna? A ver, dice Ana que sí, no sé si Rosy, no sé si Eli, si Angie, alguien. Ok. ¿Cómo son las personas hiperactivas? Inquietas, que andan a brinqui brinque, sobre todo está una familia que de sus hijos, tres son bien hiperactivos y andan a pregunta y pregunta, a toque y toque las cosas. Nos mencionaste, Eli, a dos gemelitos que teníamos aquí en el breve, no sé si los llegaron a ver. Uy, no, o sea, el día que sonaba la alarma, falsa alarma, era porque estaban aquí estos gemelitos estrella. Ambos TDAH e hiperactividad, ¿no? Y estaban chiquitos, unas pirruñitas. Y, por ejemplo, ellos, pues, ¿qué hacían? O sea, sí estaban inquietos, como lo dice Eli, pero, o sea, todo tenía una razón, ¿no? O sea, te estaban preguntando algo, pero era algo congruente de lo que estaba, pues, mencionando el doctor o la psicóloga o la TS, ¿ok? Entonces, esa sería la sensación de locuacidad, ¿ok? Y a lo mejor con algunos tintes entre histrionismo y entre protagonismo, ¿ok? Sin llegar a ser de megalomanía, ¿ok? De grandiosidad, pues fantasiosa, ¿vale? Gracias, Eli. Y, por ejemplo, la forma que mencionamos fluctuante, sí, como lo describió Angie, y en claramente aumentada en ritmo y cantidad, difícil de interrumpir e intrusiva, ¿ok? ¿Cómo va a comportarse una persona que esté como en este nivel? Porque ya contamos con el ritmo que está acelerado, que está hablando muchas cosas, ya no es solamente que contesta rápido, sino ya de muchas cosas a la vez. Y justamente esta parte, ya no es fácil redirigirle la pregunta o decirle, oye, ¿me puedes explicar un poquito más? ¿No? Y que sea así como que, no, pero es que entonces yo estaba pensando, o sea, que se eche como esos clavaditos de, no, es que ahorita pensé que si le digo esto, pues le va a quedar más claro, ¿no? O sea, pero es que entonces estaba caminando en la calle y entonces se me antojó la torta de chilaquiles, pero es que mi mamá me dijo el otro día, ¿ok? Y la más severita, la verborrea ininterrumpible y continua, es que ni siquiera está escuchando sus preguntas.
¿ok? Entonces, la expresión verbal las vamos a clasificar así. Las 7, trastornos del curso del pensamiento y el lenguaje, ¿ok? ¿Qué es el curso del pensamiento y lenguaje, señoritas? Échenle power. Pues maestra, podemos checar ahí si tiene un pensamiento organizado, si llega a metas, si tiene claridad, Excelente. Ajá, en su en- lenguaje, bueno, a través de su pensamiento. sí, me parece excelente tu respuesta, Ali. Entonces, tiene que ver, como lo menciona Ali, con los tipos de pensamientos lineal, circunstancial, concreto, desorganizado, ¿no? Pero también esta parte del lenguaje, ¿ok? ¿Cómo sería esta parte del lenguaje? Tú misma, Ali, apóyame. Sí, es como lo que estábamos hablando ahorita de la expresión verbal, que igual se ponen a hablar mucho, a veces muy difícil de interrumpir, pero algunas veces su pensamiento puede llegar a metas, si es circunstancial o alguna situación así, pero cuando hay una situación de una verborrea interrumpible, pues bueno, ya tenemos una situación ahí de alteración en su pensamiento y pues el lenguaje lo está manifestando, ¿no? Ajá, ¿y cómo lo manifestaría en el lenguaje? Eh, pues generalmente los pacientes tocan un tema y no se les puede parar y les quiere hacer usted alguna otra pregunta y ellos están comentando y comentando y es que esto, pero mire, me están diciendo, pero las ventanas, o sea, es así, están hablando de algo incoherente pues a lo que se les haya preguntado, por ejemplo, y no se paran, al menos, Ujú. ajá, Ok, gracias, Ali. de nada. Esa es una parte que nos hizo el favor de compartirnos Ali, pero también esta parte del lenguaje se incluye, por ejemplo, en esto de que hay cierta desarticulación, ¿no? O sea, incluso cierta dispraxia, dislexia, cambia el orden de las palabras, ¿no? Está diciendo, no, es que sí, es que esto es rojo y resulta que no era rojo, esto era otro color, ¿no? Entonces también checar esa parte, checar si también, como dar la impresión de estas partes de las afasias, ¿sí? De que no encontramos como los nombres de las cosas, la clasificación, ¿ok? Que a lo mejor se nos dificulta incluso hasta pronunciar la R, ¿no? O sea, ¿qué afectaciones también hay en el lenguaje? ¿Ok? Porque sí puede ser obviamente que por el mismo pensamiento, por esta misma taquipsiquia, ¿no? Pues no salgan las palabras claras, pero hay que ver entonces qué tanto está afectando el lenguaje. ¿Ok? Entonces vamos a checar si está ausente, ¿ok? Si hay circunstancialidad, distraibilidad moderada y aceleración del pensamiento. Como dijimos, un poquito más, unos rayitas arriba de la hiperactividad. O sea, incluso ya puede ser la hiperquinesis, ¿no? La otra, distraibilidad clara, descarrilamiento y taquipsiquia. ¿Ok? Que fácilmente puede estar volteando con varios estímulos y por lo mismo no termina una idea cuando ya está abordando otra. ¿Ok? Y que al mismo tiempo, por el mismo discurso que se le está trabando, pero está hablando de varias cosas, puede ser notoria su taquipsiquia. ¿Ok? Si hay fuga de ideas, ¿cómo son la fuga de ideas, chicas? ¿Alguien? Otra vez. Vamos, Brenda. Ay, Fuga de ideas, ay, no sé, pues por lo que leo, pudiera ser, pues cuando la persona no llega, por ejemplo, a ningún objetivo con lo que está diciendo, sino Ok. que se empieza, o sea, sí habla, pero son tantas ideas a lo mejor las que trae en su cabeza que pudiera no llegar a ninguna en concreto. Ujú. Entonces no podemos de alguna manera como continuar con la conversación o algo porque pues no está,
escuchando, no está siguiendo un lenguaje, o no está siguiendo como una línea en lo que está diciendo, sino que está hablando de muchas cosas. No sé si pudiera ser algo así. ¿Nos puedes hacer el favor de apoyar como todas tus compañeras de hacer un tipo roleplay de cómo contestaría un usuario, una usuaria con fuga de ideas? Bueno, pues pudiera ser, en una ocasión me acuerdo que me tocó contestar una llamada de una paciente que hablaba, por ejemplo, para quejarse que porque cuando la dieron de alta le habían robado sus bolsas el trabajador social, no era lo que ella decía. Pero durante la conversación de la llamada llegó un punto donde yo le empecé a preguntar algunas cosas, pero ya no me escuchó y empezó a hablar de que le dieron, por ejemplo, comida en mal estado con gusanos, luego se pasó a decir que ella tenía el ticket de lo que sus hijos le habían comprado, que le entregaron su bolsa vacía. Empezó como a ir de un tema hacia otro, de un tema hacia otro. No sé si pudiera ser un ejemplo. Ese, por ejemplo, sería la tangencialidad, pero una fuga de ideas sería esta parte de, ay, ¿qué te iba a decir? O sea, que de verdad notas que así como, no, como a veces nos dicen, no, se te va el rollo, se te va el avión. Y, ay, ¿qué te iba a decir? Ay, ya se me olvidó. Y ya sigue a lo mejor con otro tema, ¿no? Pero sí tendríamos que identificar que la persona, justamente esto, ¿no? Ay, ¿qué te estaba diciendo? Que hasta se queda así como, ¿no? Como si, ay, pues se me fue el rollo, ¿no? La hilación, ¿ok? Entonces, esa sería la fuga de ideas, ¿vale? Gracias, señorita. Entonces, bueno, tangencialidad, discurso difícil de seguir, rimas y ecolalia. ¿Cuál es la ecolalia, chicas? A ver, esas chicas de hospital. Es que repite. La última palabra que tú has dicho, el otro la repite. Eso, muy bien, Angie. Eso, me encanta porque también va manejando y está al tiro. Muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, que también está repitiendo lo último que uno dice o que está incluso haciendo como este espejeo, ¿no? De que si le dices, bueno, ¿y cómo está? Está, ¿cómo está? Está, ¿no? Que se queda así como ecolalia, ¿no? Esa es la ecolalia, ¿vale? Y bueno, la opción que está como más heavy es la incoherencia, ininteligibilidad y comunicación imposible. Por ejemplo, esto es más notorio en usuarios o usuarias ya crónicos, ¿no? Que ya llevan varios episodios de recaída, varias que de verdad ya hasta se ven con una impresión de algún probable, pues anteriormente se le decía retraso mental, ya no se usa esa parte de discapacidad intelectual, ¿no? Ya era muy notoria esta parte. Entonces, eso es lo que vamos a ver cuando, ¿ok? Ya estamos en incoherencia y comunicación imposible. Y ahora, la última, trastornos del contenido del pensamiento, ¿ok? Bien, que sean ausentes, planes discutibles y nuevos intereses, ¿sí? Vamos a ver el contenido ya de lo que nos está compartiendo la persona. ¿Ok? Sí, por ejemplo, esto normalmente lo notamos mucho cuando le decimos, ay, ¿y cuáles planes tienes cuando salgas de aquí? ¿O cuáles planes tienes cuando tú logres notar cierta mejoría? ¿O qué te gustaría estar haciendo para estar disfrutando un poquito más, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta. Si hay planes, a corto, mediano, largo plazo, ¿ok? Y por ejemplo, si la persona nos está diciendo que sí tiene planes, hay que checar este componente, que sea discutible, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Pues que pueda decir, bueno, la opción más viable de lograr esto pudiera ser esto y lo puedo hacer de cierta manera, ¿no? Que tenga un poquito de flexibilidad también para decir, bueno, si no funciona esto, puede estar esto, ¿ok? Que a lo mejor a pesar de que sea difícil, pero sí exista esa cavidad, ese insight para decir, bueno, pues puedo proponer más cosas, ¿sí?
Proyectos especiales, que quiere decir, no, pues es que entonces yo voy a juntarme con la sociedad de chamanes de sabe dónde porque quiero desarrollar un plan en el que logremos curar a todos los mexicanos, ¿no? Para reprogramar y no sé qué, ¿ok? Ay, me está doliendo el cuello. Y la otra, ideas grandiosas o paranoides, ideas de referencia. ¿Recordamos qué es este punto, chicas? Ideas grandiosas, paranoides y de referencia. Sí, maestra, es cuando, por ejemplo, el paciente se dice que es un dios y o que es el millonario más grande del mundo, o en la paranoia de lo están persiguiendo, Exacto. en cada momento está volteando a la ventana para ver si hay alguien que lo siga. Ajá, totalmente, Ali. Muchas gracias. Entonces, esta parte fuera de solamente tener estas ideas de que pues es tal petrolero, que es esposa de Putin, ¿no? Porque si nos ha tocado ese contenido, Hospital la verdad es que es padrísimo en esos episodios porque puedes, o sea, notar realmente el síntoma, ¿no? No lo digo porque sea padre las recaídas o las crisis, sino eso nos permite realmente identificarlo, ¿no? Entonces puede tener estas ideas y que por eso están confabulando las personas para sabotearla, ¿no? Que por eso la trajeron al hospital o que por eso el doctor no la ha dado de alta, porque están confabulando, porque están planeando algo para dañarla, ¿ok? Es un excesivo de personalizar las cosas. Y la última, que ya haya un componente de unos delirios más estructurados, porque una cosa es personalizar así un montón y la otra ya es, porque es que entonces yo conocí a Putin en no sé qué tiempo y entonces, o sea, que ya hasta lo integran, que uno de verdad a veces se las termina creyendo, ¿no? O sea, porque se mete uno tanto en todos esos contextos que nos dan. Por ejemplo, una vez una paciente, imagínense, yo cuando llegué a hacer mis prácticas en el 2010. Llegué y me decía una usuaria, no, no, es que yo me tengo que ir a mi casa porque mi casa pues no estaba bien construida y se va a caer y pues la verdad es que me tengo que ir a mi casa, ¿no? Y yo decía, pues pobre, o sea, ¿por qué alguien no toma en cuenta pues este pendiente que dejó ella allá afuera, ¿no? O sea, yo estaba así impactada y me preocupé obviamente y de verdad, o sea, es que sí, entonces fue tal arquitecto y checó no sé qué, o sea, hasta un nombre así, de verdad que dices, bueno, pues fulano de tal, ¿no? Sí, tiene coherencia. No, y que luego pues lo revisó con estos instrumentos, no sé qué. Y al final lo que tenía la usuaria tenía esquizofrenia. Entonces yo estaba tan bien armada esa historia que pues la verdad es que pues ya vi que pues sí eran delirios, sí había alucinaciones, después me tocó ver que decía que le hablaban, que escuchaban, que se comunicaban a través de las paredes o ciertas cositas, ¿no? Entonces vamos a justamente a dar la respuesta en conforme las personas nos están, ahora sí que contestando y lo que estamos congruenciando, ¿sí? Y bueno. La administración es meramente, o sea, con las personas, con ustedes y la otra persona, esta no es autoadministrada. La escucha debe de ser activa, se deben de seguir las instrucciones previas, formular tantas preguntas como sean necesarias para que queden claros estos ítems, ¿ok? Una vez se disponga de la información necesaria, ¿sí? Que ya exploraron bien, que ya esclarecieron un poquito más, ya se empieza a subrayar la respuesta, o sea, puntual, ¿ok? Un ítem y pasar al siguiente, como les decía en el mini, o sea, es las que tenían pues la flechita, son las que nos decían, ok, vete al siguiente, en esta es todas siguientes, ¿ok? Se pueden utilizar fuentes complementarias de información. ¿Qué quiere decir? Pues pueden preguntarle a los familiares, a las personas, ¿no?
que vayan acompañando al usuario o la usuaria. Si va a lo mejor aquí en Guadalajara tenemos a UPAC o UPIP, ¿no? Esclarecer ciertas cositas, si hay un paramédico, ¿ok? Términos comprensibles, ¿qué quiere decir? Voy a tratar, y lo podemos lograr, chicas. Ay, me siento como esas maestras así de la old school que decían, y yo me acuerdo que en mis tiempos, ay, discúlpenme si me escucho así, pero la verdad es que yo me acuerdo una vez en mis tiempos que yo trataba de hablarle muy polite, muy educada a ciertos usuarios, ¿no? Con ciertos términos, y una vez una compañera me dijo, oye, pero es que lo estás hablando muy teórico, ¿qué te va a entender? Y yo, caray, pues sí, es cierto. Entonces hay veces que va a tener uno que hacer hasta el término de, pues, y usted tiene que corretear la chuleta, ¿no? Oiga, ¿y la chamba qué onda? O sea, a veces uno se tiene que camuflajear el slang. Incluso el otro día fuimos a Puente Grande, o sea, el léxico que usan allá es de cierta manera. Entonces, por favor, que sean términos comprensibles para su contexto, ¿ok? Formular cada pregunta con un marco temporal específico. Por ejemplo, aquí lo pone una semana. ¿Ok? Entonces, lo más claro que va a hacer para las personas va a ser de 2 semanas o una semana para acá, porque probablemente si ustedes se vayan a un mes o años atrás, vaya a haber más sesgo. Entonces, por eso aquí les recomienda que sea, por ejemplo, aquí lo pone una semana. Yo estoy tomando el atrevimiento de decirles, ok, tómense un poquito más de semanas, ¿sale? Y mantener el control de la entrevista. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, y nos ha tocado, y se los prometo que yo creo que la que no le haya tocado es suertuda, o hay mucha manipulación de información del usuario o de la usuaria, pero a veces se va con que, ay, es que yo me siento súper mal y es que me pasó esto, y ahí se va y se va y se va y se va, y en cierto momento pues ya perdimos el foco, ¿no? Entonces recordemos que hay que mantener el foco, ¿ok? Bien. Ahora, bien lo mencionábamos anteriormente, al lado de la puntuación, ¿ok? En esta va a ser la puntuación tal cual, como esté ahí al lado, pero si se fijan en los ítems de las 5, 6, 8 y 9, ¿ok? Son puntuadas con el doble. Entonces, con el fin de contrarrestar la falta de colaboración de los pacientes más graves, ¿ok? Por eso es que estas se puntúan al doble. Y pues el total, ¿qué sería? ¿Ok? O sea, vamos a checar el resumen final y bueno, aquí tenemos los resultados. ¿Ok? Puntuación total, que es la suma de las puntuaciones en los 11 ítems. La puntuación total oscila entre 0 a 60 puntos. ¿Ok? Si tiene de 6 o más de 6, es compatible con una eutimia. ¿Ok? Si tiene más o 12, es hipomanía. ¿Ok? Si ya es 20 para arriba, manía. ¿Ok? 7 y 11, ¿sale? 7 y 11 puntuaciones, sintomatología subclínica. Quiere decir, puede estar acompañando a lo mejor algún otro padecimiento o alguna situación. ¿Ok? Ahora, apréndalo aplicando. ¿Ya lo empezaron a sumar? Vamos. Entonces, cada una vamos a ir contestando y vamos a calificarla de una ave. ¿Ok? Entonces, euforia. En este momento, chicas, cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿ok? O sea, tratemos como de irnos, no sé. No, ¿saben qué? Eso no es tan viable autoaplicárselas en este momento. Entonces, ya sé. Déjame checar si puedo hacer esta maniobra para dividir los grupos. Ay, creo que no puedo dividir. Sí puedo. Qué emocionante. Ok, vamos a hacer la división. Ajá. Ajá. ¿Somos cuántas aprox? A ver, 3, 4, 5,
No, lo voy a hacer de 3 grupos. Entonces, room 1 voy a poner a Ali y a Eli. Room 2, Ana y Rosy. Room 3. Yo ahorita me estaciono, nada más que salga el paso a desnivel. Ok, entonces las pongo ustedes 3. Bien, ojo. Por favor, chicas, ¿pueden, sí le alcanzaron a tomar foto a estas? ¿A las diapos? Hola, Caro. Hola, Jocelyn. Saludos a los hijos de Caro. ¿Perdón? Saludos a los hijos de Caro. Se escuchó alguien por ahí. Sí, mi niña. Ay, preciosa. Oye, Muchas Jocelyn, a mí gracias. siempre se me olvida tu clase. No, pues así de gorda te he de caer, diría tu papá Freud, No ¿verdad? manches, no, en serio, te juro que hoy en la mañana la tenía al tanto y se me fue el avión. O sea, me puse a hacer cosas y hasta ahorita a las 5 dije, ¡ih! La clase, ay no, me caigo, más bien la que me caigo mal soy yo, porque en serio que No, siempre se me olvidan los viernes. no te Como que mi preocupes. cerebro sabe que los viernes no tengo pendientes y se me fue bien gacho. Mira, ahorita lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, representemos a lo mejor algún usuario o usuario que hayan entendido previamente, ¿ok? Vamos a poner en contexto un poquito a nuestras compañeras, decir, bueno, es un usuario de tal edad, ¿no? Que llega por tal motivo o que me toca acompañarlo por tal razón, ¿no? Y vamos a estar sondeando esta escala de evaluación de manía. ¿Ok? Entonces las voy a dividir ahorita en 3 grupos, ¿sí? Ali vas a estar con Elizabeth, Ana vas a estar con Rosy y en el último grupo, de alguna manera está bien porque Angie se va a estacionar o no sé qué onda también porque va manejando, entonces vas a estar tú, Caro, y vas a estar con Pau y Brenda, ¿ok? Entonces, van a hacer las preguntas que vimos ahorita, por eso les preguntaba si las habían anotado, ¿ok? Entonces, bueno, ya las voy a mandar y recuerden aplicarla y después la vamos a calificar, ¿ok? Bien, tenemos 8 minutos para aplicarla. Entonces, venga. Acepten la invitación, chicas, y se van a ir a otro room. Hi, Felipe. ¿Cómo les fue, chicas? Caro, no te escuchó. Bien, bien, Pues, es que tenía el micrófono apagado. Bien. Gracias, Nos faltó Caro. creo que una, ¿Cuál? ¿Qué la ítem? última. Ah, ok. La última. Ok. Señoritas, ¿cómo les fue a las demás? Al equipo de Paola y Brenda, de Ana. Ah, pues Paola y Brenda estaban con Caro, sí es Sí, cierto. estamos con Caro. Bien, cierto. maestra, nos fue bien. Nada más lo que comentábamos Anita y yo, que a veces para poder como clasificarla en un apartado, en un punto, es difícil, muy difícil, porque no sabemos si preguntar para poder clarificar si ese punto está en ese parámetro, como que nos quedábamos pensando. Y las dos revisando, a ver, la señora tiene un discurso así y así, pero entra en este parámetro o entra en este otro. Y me decía Anita, pues yo creo que ahí tenemos que preguntar, hacerle Sí, preguntas a la señora para poder, como clarificar bien ese punto. exacto. No, no es tan sencillo. De hecho,
Efectivamente, como lo menciona aquí, formular tantas preguntas como sea necesario. Entonces, hasta que quede claro, hasta que dé ahora sí más señales para que ustedes puedan identificarlo, ¿ok? Entonces, no solamente es dar preguntas cerradas de sí o no, hay que ser como de abiertas, ¿no? ¿Ok? Que sean términos comprensibles, ¿sale? Pueden usar de referencia aproximadamente hace 2 semanas en esta, cómo te has sentido, qué has notado, ¿no? Y si notan que la persona se está yendo a otros puntos, la pueden regresar, ¿ok? Así de, oye, pues dame chance porque estábamos hablando de esto, ¿no? Dame chance de terminar de entenderte un poquito más cómo estás en esto y ahorita seguimos platicando de lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, poder cerrar esa parte, ¿sale? Bien, señoritas. ¿Qué tienen de tarea? Ya tienen el nuevo mini. Entonces les dije que por favor lo apliquen, que es su oportunidad para mejorar esa calificación, ¿ok? Y les había mencionado al inicio de la sesión que por favor las personas que tienen su recadito de hacer como esta cita conmigo en individual, por favor, mándenme un mensaje. Mi teléfono es 351-204-2926, ¿ok? Entonces, mándenme un mensajito, vemos la manera de hacer esa cita para, como les dije, no sesgar, no dar una impresión diagnóstica que no es y para yo revisar efectivamente con ustedes estos puntos, ¿ok? Porque no solamente es que les lanzo el material y autoaplíquenselo, sino también hacemos algo con ello, ¿no? ¿Sale? Y hacer algo Jocelyn, con ello. ¿podrías repetir tu teléfono, por favor? 351-204-2926. ¿Ok? Bueno, señoritas, entonces quedo a sus órdenes. El día de hoy sería todo, ¿sale? Por eso mismo que no les di break, ya terminamos el día de hoy, ¿ok? Entonces sigo al pendiente, ¿sí? Y en las otras pruebas, por favor, chicas, primero necesito que quede claro lo del mini y estoy viendo porque estaba agendada la de depresión, la de Hamilton, pero la verdad es que sí me interesa que conozca la de Beck. Algo un poquito, pues algo más de TCC, entonces para hacerlo un poquito que conozcamos esa parte y lo revisamos entonces la próxima sesión. ¿Les parece? Ok. Bueno, chicas, que tengan muy bonita tarde. Un placer verlas. Un abrazo a todas.